Buenos días amigos, les saluda el periodista Max Obregón Rossi y esta es una nueva edición de Al día siguiente de hoy, martes 7 de julio, día número 7 de esta nueva convivencia social, día del mes patrio por supuesto. Y vamos a empezar con una información que nos ha llegado al amanecer, prácticamente hemos amanecido con esta noticia que por ciento resulta alentadora, resulta positiva en medio de todos estos acontecimientos y vaivenes políticos y tiene que ver con la corrupción. El gobierno de España aprobó la extradición para nuestro país del ex juez supremo César Inostroza. ¿Se acuerdan de uno de los líderes de los hermanitos, de los cuellos blancos que tenía sus vínculos con el Callao? El Consejo de Ministros de España aprobó la noche de ayer para España, hoy día ya muy temprano conocida la noticia, que el ex magistrado peruano será repatriado a nuestro país y para que sea enjuiciado y sentenciado por nuestra justicia. Como se recuerda, César Inostroza apareció en una serie de audios vinculados a él, a un grupo de jueces, de magistrados, con la finalidad de influenciar, de traficar con sentencias, y fugó en algún momento con alguna complicidad de malos elementos policiales de migraciones y fugó para España. Bueno, el Consejo de Ministros de España aprobó en el Palacio de la Moncloa la extradición. Y nosotros estaba fugado desde octubre del año 1988, luego de algunos informes periodísticos que él, por supuesto, negó, con un cinismo absoluto señaló que ahí no había ningún delito. Después se descubrió también que había viajado, pagado por algunas autoridades. También se le regalaban entradas para el fútbol y una serie de cosas por el estilo. Aparecieron más audios vinculados a sus influencias, inclusive con un abogado solicitando cómo era el caso de un violador, cómo es, lo rebajamos la sentencia, la absolvemos, cómo quería, preguntaba de que fuera esa sentencia. Bueno, pues él llegó a fugar del Perú y se fue a España. En España estuvo detenido, posteriormente fue puesto en libertad, presentó un recurso pidiendo asilo. En primera instancia España se lo negó, presentó una apelación, que eso es la que él está, y en simultáneo el gobierno peruano solicitó su extradición. Se le ha aprobado que sea extraditado para que se investigue por los delitos de patrocinio legal, tráfico de influencias, negociación incompatible. No incluye el pedido de perteneciente a una organización criminal porque no se le ha probado en absoluto todavía, pero por los demás sí. Entonces él será retornado a nuestro país, ya autorizó el gobierno español, solo queda pendiente la resolución de esta apelación por el asilo, pero como ya al comienzo el gobierno se lo negó, lo más probable es simplemente que sea una rectificación. Esto hará que demore el proceso de extradición porque todavía no hay una fecha en que se resuelva esta apelación de asilo. Como digo, que en primera instancia ya fue denegado. La apelación es un mero trámite y mucho más ahora que el propio gobierno, a través del Consejo de Ministros, aceptó extraditarlo para el Perú. Todo esto hará que más o menos demore el retorno entre unos 2 meses a 6 meses. Eso es lo que podría demorar en el peor de los casos. Si no, mínimo 2, y si resuelve en estos días, la apelación se resuelve, podríamos tenerlo lo mejor antes. Entonces César Inostroza, el líder de los hermanitos, pronto en el Perú, y por supuesto como corresponde a un delincuente de su naturaleza, tendrá que venir y ser esposado y pasar a un centro penitenciario mientras se le enjuicia. Bueno, en medio de todo, como decía, en esta lucha contra la corrupción, donde hay un presidente fugado como Toledo, que todavía está en España y ahora con detención en Estados Unidos y con detención domiciliaria, esperemos que el siguiente sea él y lo antes posible también. Y hay una noticia ya que está relacionada con el tema de la pandemia que preocupa, proviene de un centro de investigación de la Universidad de Washington de Estados Unidos
el Instituto de Evaluación de la Salud ha hecho una serie de pronósticos. Este instituto viene haciendo desde el comienzo que se generó la pandemia en base a la información estadística que dan los diferentes gobiernos e instituciones relacionados con los gobiernos donde está la pandemia extendida. Ha hecho una evaluación y ha presentado un pronóstico ante esta segunda nueva ola de virus, de extensión del virus que se conoce en todo el mundo y que ha empezado nuevamente a surgir, sobre todo en aquellos países donde ya se han flexibilizado las medidas iniciales de confinamiento. Bueno, el Instituto de Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington dice, según sus cálculos, que hacia el 1 de octubre próximo, aproximadamente en menos de 90 días, el número de muertos en América Latina y el Caribe pasará a los 438,000 muertos. En realidad ellos hablan de 900,000 muertos, pero que podría disminuir a 438,000 si es que se toman algunas medidas correctivas. Pero ese es el cálculo que están haciendo en base a la información oficial. Dice, por ejemplo, que en el caso de Brasil va a superar las 166,000 muertes para el 1 de octubre. México llegaría a los 88,000 muertos. Y que hay otros 6 países que va a pasar la barrera de los 10,000 fallecidos. Son Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, y en el caso del Perú, que ya superó los 10,000 muertos, y atención a este alarmante pronóstico, como repito, en base a información oficial proporcionada por los diferentes gobiernos, incluyendo el Perú, el Ministerio de Salud de nuestro país y otras instituciones relacionadas con este tema. En el caso del Perú, para el 1 de octubre, estaríamos sobre los 36,210 muertos. Eso es lo que plantea el Instituto de Evaluación de Salud de la Universidad de Washington. El estudio se basa midiendo el cálculo de la pandemia, tomando el número de población susceptible a enfermarse, el número de los expuestos al virus, el número de los infectados y los de recuperados. Y como decía, para ello se ha contado con el apoyo de todos los países, de todas las organizaciones oficiales en cada país, incluyendo los respectivos gobiernos. Se han tomado en consideración elementos, como decía, como el número de personas que tienen movilidad, cuántos entraron en vigor los mandatos, en cuántos países entró en vigor el tema del distanciamiento social, qué niveles de aceptación hubo en base a estas medidas y qué proporción de la población utilizó algo bien estas máscaras protectoras. Todo eso ha dado una estadística que una proyección. Al mismo tiempo se han utilizado otros elementos como la densidad geográfica, perfiles de la mortalidad en cada uno de los países y cuáles han sido los patrones estacionales de neumonía, de los casos de neumonía, que además en estos momentos están en su punto más alto. Estas proyecciones del Instituto de Salud de la Universidad de Estados Unidos plantea 3 escenarios. El pesimista, que supone que incluye las medidas de cuarentena que se han flexibilizado en absoluto, y después algunos moderados y unos optimistas. El moderado tiene que ver con que además la gente siga manteniendo algunas acciones propias de la cuarentena, entre ellas el distanciamiento social y el uso de la máscara, de manera moderada, no general. Y el escenario más optimista es el que plantea que todos cumplan estas medidas de protección, distanciamiento social, lavado de manos y uso de máscaras. Dice, en el escenario pesimista, si se siguen relajando todas las medidas y nadie hace caso de protegerse, el número de muertos en América Latina y el Caribe llegarían a 900,000. Por el contrario, señala que si se mantienen estas medidas, o sea, se relaja, pero la gente empieza a protegerse, a continuar esta medida de protección, uso de máscaras, distanciamiento social, lavado de manos, quedarse en sus casas, solamente salir para lo necesario. Si la mitad o algo más de la mitad de la gente cumple, este índice de 900,000 muertos podría bajar a 430,000. Pero muertos van a haber en esta segunda ola.
Y el escenario más optimista, si se dice si todos cumplen, hay medidas estas ya relajadas, de salir a la calle, de poder comprar, del movimiento económico. Pero si todos salen con máscaras, todos salen con el protector facial además, si todos se lavan las manos y mantienen el distanciamiento, y si todos solo salen para lo más indispensable, el número de fallecidos bajaría a 389.000. Ese es el escenario más optimista que plantea el Instituto de Métrica y Salud de la Universidad de Washington. Entonces, a considerar ello, porque en el caso peruano, como decía, es el pronóstico bajo estas condiciones, y en el caso más medianamente optimista, es decir, que se mantengan estas medidas de salir, de poder ya empezar a relacionarse, pero si solamente una parte de la población se protege con mascarilla, con máscara facial, distanciamiento, es en ese escenario algo optimista, moderadamente optimista, no totalmente optimista, moderadamente optimista. El número de fallecidos al 1 de octubre sería de 36.210 muertos. Coincide con algunos mensajes que nos vienen haciendo las autoridades de gobierno respecto a que va a haber una segunda ola, que hay que protegerse y que va a haber una evaluación después de esta primera quincena. Ojalá de verdad se equivoquen, pero estamos hablando de trabajos estadísticos y científicos. Y bueno, ayer el presidente Vizcarra continuó refiriéndose a este tema sobre las modificaciones constitucionales que hizo el Congreso de la República el último domingo, y sobre todo aquella que le quita también inmunidad al presidente, no solo a los congresistas, sino al presidente y a otras autoridades, incluyendo ministros, presidente de la República, por supuesto, autoridades del Tribunal Constitucional, vocales de la Corte Suprema. El presidente lo que ha dicho y resumió su expresión es: creemos que es un ardid para mantener la inmunidad parlamentaria. Según la hipótesis del presidente de la República, es que, bueno, los congresistas han dicho nos quitamos la inmunidad y también se la quitamos a todas las otras instituciones, incluyendo al presidente de la República. Entonces, por lo tanto, esta propuesta, esta aprobación, si en una segunda instancia se ratifica, va a tener que ir al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional va a decir que no, que eso es imposible. Entonces, por lo tanto, se cae al mismo tiempo que dejan sin efecto, porque no podría aplicarse al presidente de la República, se caería también el tema de la inmunidad para los congresistas y quedaría como hasta ahora. El presidente ha dicho: nos preocupa que nos quieran tomar el pelo a los peruanos y esto se caiga por los visos de inconstitucionalidad que tiene, ¿no? Dijo que se han alterado los procesos, tanto de comisiones como de un debate mucho más amplio, pero además fue enfático: no tengo ningún temor de que me quiten la inmunidad presidencial, porque siempre he obrado con transparencia en toda mi vida como profesional y ciudadano. Lo que han hecho es una aprobación alterando los procedimientos, haciendo invalidar esta propuesta. El presidente reiteró: no tengo ningún temor que me la quiten, pero insiste en que esta es una propuesta, modificación inconstitucional y que se va a caer. Entonces, por lo tanto, como no le puede alcanzar al presidente de la República y a los miembros del Tribunal Constitucional, que por cierto su propia presidenta del tribunal ya adelantó opinión, señalando que no les puede abarcar ellos, no les pueden quitar tampoco a los miembros del tribunal cualquier tipo de prerrogativa. Entonces, ya se presume que si llega al Tribunal Constitucional se dejaría sin efecto. Sin embargo, el hecho de que adelante la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Ledesma, de que esto no procedería, ya sería un adelantamiento de opinión. Y han citado para el día de hoy a que los integrantes del Tribunal Constitucional también evalúen, con lo cual se empezaría a generar un conflicto que no sabríamos dónde se resuelva, porque si el Tribunal Constitucional hoy día se reúne y emite algún pronunciamiento de que esto no procedería, simplemente estaría adelantando opinión mucho antes de que les llegue el caso. Y como se establece,
si se aprueba en segunda instancia, legislatura además que ya se inició ayer y que en cualquier momento podrían ponerlo a consideración para aprobarlo. Recordemos que de acuerdo a los procedimientos constitucionales, esto no puede ser observado por el presidente de la República. Entonces empezaría a regir. Y si alguien considera que es inconstitucional, tendría que llevarlo al Tribunal Constitucional. Pero si hoy día el Tribunal Constitucional dice que eso no procede, ya está adelantando opinión. Y si adelanta opinión, entonces ¿quién lo va a ver? Se va a generar un conflicto mayor. Lo estamos viendo así. En todo caso, esto es lo que ha dicho tanto el presidente de la República como la presidenta del Tribunal Constitucional y el presidente del Congreso, el congresista Manuel Merino, de Acción Popular, el presidente del Congreso, respondió también a estas observaciones del presidente de la República, negó de que se haya intentado sacar un as bajo la manga y quitarle inmunidad tanto al Congreso como al presidente de la República y otras autoridades de alto nivel. Dijo, no vamos a pisar el palito sobre estas declaraciones que calificó nerviosas del Ejecutivo. Son declaraciones nerviosas que da el Ejecutivo. Y reiteró al contrario que la satisfacción por haberse aprobado no solo esta modificación, sino algunas otras, como los requisitos para que no se postule, para que no postule nadie que tenga sentencia en primera instancia, sea cual sea la naturaleza de la sentencia, siempre y cuando sean delitos dolosos, no importa el tiempo, y además la elevación o el que se fije el 6% del Producto Bruto Interno para invertir en educación, que quede consagrado en la Constitución. Se sienten satisfechos, pero los enfrentamientos siguen. Es lamentable, ojalá que haya la ponderación debida. Y si, como dice el presidente, no tiene ningún temor de que se quede con menos prerrogativas, en todo caso, él debería ser la primera persona también que baje el tono y que siga su curso normal. Si en el trayecto hay alguien que quiere decir que esto es inconstitucional, que la presente. Y si para el Ejecutivo, como en el caso del presidente, no la temen, entonces no hay que hacer más olas y esperar que baje la temperatura. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional, que vería, no debería adelantar opinión, si es que ese es el propósito de la reunión de hoy día. Y respecto al presidente, también hay un tema. Habíamos dicho que el día domingo salió un informe sobre la contratación en el Estado de su cuñado, del ingeniero Freddy Herrera Vegaso, hermano de su esposa. Bueno, la Comisión de Fiscalización del Congreso lo ha citado para este viernes con la finalidad de investigar este caso, que como salió en televisión el día domingo, se había descubierto que el cuñado del presidente Vizcarra, Herrera Vegaso, había hecho contratos con el sector del Ministerio de Agricultura desde el año 2015 hasta mayo del 2019. Y una ley de contrataciones del Estado impide que algún familiar de un alto dignatario funcionario contrate con el Estado. El presidente de la República asumió funciones primero como vicepresidente en julio del 2016. Entonces, por lo tanto, ya no debía estar contratando el hermano del presidente porque no era un trabajador estable, simplemente brindaba servicios cada vez que se lo solicitaba el Ministerio de Agricultura. El presidente además no declaró en su oportunidad que tenía algún familiar que estaba trabajando en el Estado. Y esto se omitió, esto lo descubrió el programa Panorama el día domingo, y ante esto ha ganado en este lapso del 2015 al 2019 más de $500,000 de soles en diferentes contratos por servicios personales, servicios profesionales. En total, 503,000 soles. Y como decía el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, lo prohíbe. Bueno, el presidente se le hizo una pregunta, porque ayer estuvo de visita en Tumbes, los periodistas locales le lanzaron una pregunta sobre, así como se le preguntó sobre el caso de las modificaciones constitucionales, que en realidad fue declaraciones para el canal del Estado, solo para el canal del Estado. Cuando continuó la visita, le lanzaron la pregunta respecto a su cuñado, y él dijo, estamos abiertos a cualquier investigación. Se le insistió, se le pidió que dé más precisiones, y solamente agregó, somos un gobierno abierto a cualquier tipo de investigación. Y después siguió su camino. El primer ministro Vicente Ceballos, que prestó declaraciones también por otro lado, fue un poco más explícito,
dijo que de ninguna manera van a eludir las responsabilidades, están de acuerdo con que se hagan investigaciones, aunque precisó que el ingeniero Freddy Herrera Basso, esposo de, hermano de la esposa del presidente Vizcarra, dijo de que si hay alguna responsabilidad o deficiencia en la información, quien es el responsable es quien lo contrató, no el presidente de la República. Pareciera deslizarse ya un argumento. En todo caso, según el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, no existe responsabilidad del presidente, sino de quien contrató al cuñado del presidente. Pero estamos ante personas muy bien formadas, conocen del tema, sobre todo cuando se trabaja y se hacen este tipo de servicios para el Estado, además uno lo hacen firmar algún tipo de declaración señalando que no tiene incompatibilidad. Entonces, por lo tanto, en el supuesto que también se le haya contratado sin que se sepa, él pudo decir, porque se hace una declaración jurada. Todos quienes hemos hecho trabajo en el Estado sabemos que hay una serie de formularios que hay que llenar, entre ellos una declaración jurada de no tener impedimento o de no tener algún familiar en el Estado trabajando en un alto nivel. Y por supuesto no me van a decir que el cuñado de Vizcarra no sabía que su cuñado era el segundo vicepresidente o presidente de la República. Bueno, el viernes ha sido citado y vamos a ver qué empieza a responder. Es una primera indagatoria todavía sobre este tema, una denuncia a la Comisión de Fiscalización que preside el Alarcón. Recordemos cómo son las cosas y el destino. Edgar Alarcón fue Contralor General de la República y Edgar Alarcón se quedó con la sangre en el ojo cuando fue destituido de la Contraloría, porque se filtró un audio, acuérdense, un audio de él con el ministro Torne y algunas autoridades que estaban relacionados con el caso Chinchero, cuando el ministro de Transporte era Martín Vizcarra. Y Edgar Alarcón no lo dijo, por lo menos públicamente, pero trascendió que él responsabilizó de esa filtración de ese audio a estos personajes que querían limpiarse. Lo que son las cosas. Y ahora en manos de Edgar Alarcón, que preside la comisión, está a investigar algo que vincula al presidente Vizcarra, nada menos que la contratación a su cuñado. Y el Ministerio de la Nación abrió ayer investigación preliminar contra la congresista Rosario Paredes, congresista de Acción Popular, quien fue denunciada el último fin de semana también por una ex trabajadora que le estaba recortando su sueldo. La denunciante, una trabajadora que ingresó como técnico, uno ahí en su despacho en el Congreso de la República, Milagrito Chacón Loaiza, dijo de que la legisladora Rosario Paredes le había pedido que de su sueldo la mitad pase para una persona y para el esposo de esta congresista. Entonces ella no soportó, hizo la denuncia periodística respectiva y ya el Ministerio Público dispuso ayer que haya una investigación preliminar que va a tomar 60 días, ese es el tiempo de plazo que se ha propuesto para que ella entregue las conversaciones de WhatsApp que dice tener, las audios de estas conversaciones que habría sostenido con la congresista Rosario Paredes y con otros trabajadores también. Y va a ver qué es lo que hay. Como ahora aparentemente existe un clima de que esto se ventile rápido y la propia bancada de Acción Popular ha dicho que la investiguen, probablemente podría ser la primera desaforada de este Congreso. Por lo mismo, en anteriores parlamentos han sido sacados congresistas por mochar el sueldo a sus trabajadores. Ella lo único que ha dicho es que esto es una venganza de sus enemigos políticos, la clásica, y que lo que había pedido es que, como ocurre en una práctica extendida en el pasado, de que se juntaban varios trabajadores, en algunos casos iba para los bolsillos del propio congresista, y en otras habían a veces 3 trabajadores, ganando en el Congreso se gana medianamente bien,
Y entonces se ponían de acuerdo antes y bueno, no vamos a tener 3, vamos a tener 5, pero como no hay presupuesto, tú y tú le van a dar una parte a tal trabajador y tú al otro. Y entonces ella salió a decir ese argumento, ¿no? Pero no se ha podido probar que efectivamente haya ocurrido porque le ha pidió que ese dinero vaya a manos de su esposo, la mitad de ese sueldo. Rosario Paredes de Acción Popular podría ser la primera congresista que sea desaforada, si el caso avanza. Lo veremos en algunos meses. Y ayer se conoció por boca del propio gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura, que está positivo al COVID-19. Se hizo la prueba y de inmediato salió positivo. Y lo mismo, y hay un tema pues está creciendo también en Madre de Dios, el propio director regional de salud, Ricardo Tello Acosta, también está con el mal, ha sido confirmado con el coronavirus, y ambos están en cuarentena. Ha dicho el gobernador que va a asumir como corresponde la cuarentena, va a solicitar permiso para que sigan funcionando las cosas en el gobierno regional. Pero aquí hay un dato que sí preocupa y ojalá que no se haya extendido. El gobernador que ayer 6 dio positivo, el día 4, el sábado 4, estuvo reunido con el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. También se reunió con la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, con el ministro de Cultura, Alejandro Neira, y con el ministro de Educación, Martín Benavides. En total estuvo reunido con 5 ministros. 5 ministros en Madre de Dios. Ellos habían viajado para firmar un convenio que tiene que ver con cómo combatir el coronavirus en Madre de Dios, pero también para hacer un trabajo articulado con los representantes de las comunidades nativas, pueblos nativos donde allá también se extendió y sigue creciendo la pandemia. Entonces, ellos fueron el día sábado, las autoridades, firmaron un convenio y se reunieron con este presidente que ha dado positivo el lunes. Ellos se reunieron el jueves. Ojalá que no haya habido un contagio. Esperemos por el bien de las personas y por supuesto por tratarse de autoridades de primer nivel. Y ayer el fuero militar confirmó de que existen 19 generales y coroneles de la Policía Nacional del Perú que están siendo investigados y ya enjuiciados por el tema de compras irregulares durante estas cuarentenas. Ahí hay 327 en total que están siendo investigados, 327 policías y 112 miembros del ejército. Estamos hablando de casi 440, pero de los cuales 19 son generales y coroneles de la ANP, investigados por estas denuncias que salieron en las primeras semanas sobre compras irregulares, compras sobrevaloradas, compras de equipamientos que no tenían las protecciones y las condiciones debidas. El presidente del Tribunal del Fuero Militar Policial es el general Alonso Esquivel Cornejo, y dijo que de ese total, de los 440, hay en estos momentos 37 que están detenidos, y existe también la orden para algunos otros. No hay ningún general detenido, ni coronel, que se sepa, pero ya también hay detenidos y bueno, pues esperemos que este procedimiento de investigación y sanción y sentencia judicial sea lo antes posible. Y hoy día, y esto tiene que ver con elecciones también, se estaría aprobando una modificación en el calendario electoral, con lo cual las elecciones de las elecciones generales del próximo año para elegir presidente, congresistas, no sería en abril como está estipulado, el 14 de abril que estaba estipulado inicialmente, de acuerdo a los procedimientos que ya se habían adelantado, sino que serían en el mes de mayo. La Comisión de Constitución, esta que presentó las modificaciones para el tema de la inmunidad parlamentaria y que preside Omar Shejade, hoy día va a ver esa propuesta. Está planteando que se postergue un mes más las elecciones, que sería en mayo y no en el mes de abril. Siempre, por supuesto, para que juramente el 28 de julio del 2021. Esto dice el proyecto, plantea con la finalidad de que se vaya superando el tema del coronavirus.
porque al realizarse las elecciones, como todo el mundo enfatiza, va a tener que ser presencial. Bueno, para evitar de que, y pensando en que se debe seguir extinguiendo o aminorando los casos de coronavirus, no sería el domingo 14 de abril, sino sería para el mes de mayo. Eso es lo que está planteando. Y igualmente, la extensión del horario de votación sería de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ya no a 8 de la noche, sino sería de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y ya no de 8 a 4 como ha sido en todos los procesos anteriores, una finalidad que de que no haya una mayor aglomeración a la hora de votación. Y también se está planteando que aquellos mayores de 60 que no voten y que no solo dejarán de integrar mesa aduciendo de que son poblaciones en riesgo. Y tampoco, si tienen alguna enfermedad preexistente, si no van a votar, no es necesario que paguen sus multas. Recordemos que la votación es obligatoria hasta los 65 años. Vamos a ver cómo se verá, pero esto se plantea hoy día también en la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Y una noticia que tiene que ver con el deporte, tiene que ver con un futbolista, el deporte de masas, que ha sido aplaudido y también silbado en más de una oportunidad, sobre todo en nuestro país. Se trata de un compatriota, Claudio Pizarro. Claudio Pizarro jugó ayer su último partido, estuvo en el último partido oficial como futbolista profesional en la liga alemana. Él que está desde los 20 años jugando en Alemania, considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos, les guste a algunos o no. No estamos hablando del mejor jugador, estamos hablando del más exitoso, si por éxito vemos la cantidad de premios y palmares obtenidos. Bueno, ayer jugó su último partido, estuvo en realidad en la banca, el partido que tenía que ver con la permanencia o no del equipo donde él ha pasado la mayor cantidad de años, que es el Werder Bremen, donde es un goleador histórico, un futbolista totalmente querido. Estuvo en la banca, el Werder Bremen se jugaba a la baja y bueno, la mantuvo, ganó. Con Pizarro en la banca, ganó y se queda en la primera división del fútbol alemán. Toda la gente lo aplaudió, el club le ha reconocido en páginas, en informes, la ciudadanía por lo va agradece lo que ha hecho Claudio Pizarro durante el paso al fútbol alemán. Pizarro ya está con 41 años, un futbolista aparentemente para el universo profesional que debería estar acabado, si no a su edad, 10 años más del promedio normal que tiene que jugar un jugador de fútbol profesional, se ha mantenido en una liga tan competitiva como es la liga de fútbol alemán. En este tiempo, Pizarro, y a eso nos referíamos con lo histórico y lo exitoso que ha sido, ha logrado obtener nada menos que 19 títulos en Europa. 19 títulos, entre ellos una Champions League, 6 campeonatos de la Bundesliga, la Champions League con el Bayern Múnich. Ha obtenido también una Copa Mundial de Clubes, también con el Bayern Múnich, y una Copa Intercontinental. Esos son los méritos de Claudio Pizarro. Y ya dijo que se retira, aunque por ahí hay algún enamoramiento de otro histórico por el fútbol uruguayo como Roque de Santa Cruz, que también jugaron juntos, y le ha pedido por lo menos jugar un año más en Paraguay. Ya veremos. En todo caso, oficialmente, desde ayer Claudio Pizarro, a los 41 años, dejó de ser un futbolista profesional. Estadísticas: en el día 113 del estado de emergencia, ya la cifra de contagiados se elevó a 305.703, 2.985 contagiados más que la víspera, se mantiene. Ya hay una estabilidad, por lo menos el número de contagios desde hace más de una semana, y el número de fallecidos llegó a 10.772, 183 muertos más que la víspera. Se mantiene también. Amigos, esto fue una edición más de Al Día Siguiente. Soy el periodista Max Obregón. Nos vemos mañana al día siguiente.